Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. Inicio de semana, hermosa semana que el Señor nos regala, un hermoso día, un hermoso despertar, un bello atardecer. Así que hoy amanecí poética. Me la estoy dando cuenta. Sí, no. Es semana de catequista, por eso. Semana de catequista, seguro. Felicitamos a todos los catequistas y las catequistas, ¿verdad? Hombres, mujeres, jóvenes, incluso algunos adolescentes que colaboran, claro, ancianos, que con su testimonio de vida siembran la luz del Evangelio en el corazón de tantas personas que buscan a Dios. Seguro que sí. Felicitamos desde el Centro Catequístico, ¿verdad? A todos catequistas, de los niveles de formación, a los coordinadores también, a todos ustedes que verdaderamente dan vida a nuestro centro y por ende a nuestra diócesis. La catequesis es el corazón de cada iglesia particular, ¿verdad?, de nuestra diócesis y de nuestras parroquias. Así que muchas felicidades a todos y a todas. Y encomendamos a aquellos que han partido ya hacia la casa del buen Dios y fueron excelentes catequistas, colaboradores en ese reino que se construye día a día. Así que vamos a orar con la oración de la unidad. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala, transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, y estamos compartiendo con ustedes la carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Y la semana pasada dábamos inicio al segundo capítulo de esta carta encíclica, Un extraño en el camino. Y en esta experiencia el Papa nos invita a hacer un camino. ¿Con quién? Con la parábola del buen samaritano. Y estábamos compartiendo, ¿verdad?, en este caminar y en este despertar, cómo desde el Antiguo Testamento el Señor nos va haciendo camino para poder comprender esta experiencia de un extraño en el camino. Interesante porque es una lección. O sea, el Papa nos ha presentado este texto básico, fundamental, y nos ayuda a hacer lectura orante. Entonces estamos viendo el trasfondo de esta parábola. Por eso es un extraño en el camino. Y este extraño en el camino pues es aquel hombre que se encontró el samaritano tirado en el camino. Y estábamos viendo los distintos elementos, los distintos aspectos que nos ayuden a meternos en esta narración, en esta historia, que ciertamente pudo ser un acontecimiento real y que el Señor conocía muy bien y lo aplica a lo que es precisamente ese servicio de la cercanía, ese servicio de la identificación con el dolor y el sufrimiento. El Papa nos decía al inicio de este capítulo segundo, en el numeral 56, en el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo y antes de plantear algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace 2000 años. Porque si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Y entonces iniciábamos leyendo el texto bíblico, ¿verdad?, que el Papa nos propone y que hoy pues vamos a estar entonces compartiendo con ustedes. Como primer aspecto está el tema del trasfondo, que nos presenta, recoge pues una clave que es narrativa. Recuerden que la Sagrada Escritura está hecha de narraciones, historias que se van pasando oralmente, luego se codifican en la Escritura. Y en este texto plantea, ya desde la creación del mundo y del ser humano, el desafío de las relaciones entre nosotros. Y hacía referencia a Caín y Abel. Y una pregunta, ¿dónde está tu hermano? Una forma de decir, te tienes que ocupar de él,
tienes que acompañarlo. La respuesta, un tanto, ¿verdad?, del descarte, del desconectamiento. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Entonces Dios cuestiona ese tipo de determinismo, fatalismo que pretende justificar la indiferencia como una única respuesta posible. Por eso nos va a ir llevando. Después veíamos otro texto, o él citaba otro texto, que es de Job, donde ante las preguntas, ante los interrogantes que él se planteaba, él decía: ¿acaso el que me formó en el vientre de mi madre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? San Irineo, ¿a quién está haciendo referencia? Pues a las otras personas, ¿verdad? De la misma manera que Dios me formó a mí, ha formado a los otros seres humanos. Por eso decía San Irineo, con una imagen de música: el amante de la verdad no debe dejarse engañar por el intervalo particular de cada tono, ni suponer un creador para uno y otro para otro. Esto lo entienden los músicos. O sea, en los espacios musicales hay unos silencios, hay unas claves, y eso lo interpreta. Pues la Sagrada Escritura nos da unas claves de interpretación de cómo tenemos que relacionarnos con las demás, reconociéndolos como hermanos. Llevamos todos la misma sangre. Y ahora vamos al número 59. En las tradiciones judías, el imperativo de amar y cuidar al otro parecía restringirse a las relaciones entre los miembros de una misma nación. Entonces esto es interesante. El Antiguo Testamento, cuando habla de cuidarse, de ayudarse, es entre los miembros de la misma nación, su pueblo, su gente. A los demás, que los parte un rayo. El antiguo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se entendía ordinariamente como referido a los connacionales. Sin embargo, especialmente en el judaísmo, que se desarrolló fuera de la tierra de Israel, los confines se fueron ampliando. Apareció la invitación a no hacer a los otros lo que no quieres que te hagan. ¿Por qué? Porque los que habían salido de su pueblo a otras tierras se dieron cuenta lo que supone que es ser rechazado. Entonces fíjate cómo de una experiencia se transforma una línea de pensamiento. Ya no somos no solo los nacionales, también los que están fuera, también otros hay que ayudar y nos tenemos que dejar ayudar. Por eso el sabio Higel decía al respecto: esto es la ley y los profetas. Todo lo demás es comentario. Es decir, el amor, la ayuda, eso es lo verdadero. Lo demás es, él lo pone muy fino, comentario. Nosotros tenemos baba para. El deseo de imitar las actitudes divinas llegó a superar aquella tendencia a limitarse a los más cercanos. La misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. Interesante cómo desde una experiencia de fe se amplía la línea del pensamiento. La misericordia de cada persona se extiende a su prójimo. Sí, mi misericordia es con los míos, los más cercanos, pero la de Dios alcanza a todos. Esto es importante otra vez. Si yo soy hijo del Padre y descubro este Dios de misericordia, entonces tiene misericordia no es solo para los cercanos, sino tiene que llegar a todos. En el Nuevo Testamento, el precepto de Hillel se expresó de modo positivo: traten en todo a los demás como ustedes quisieran ser tratados, porque en esto consiste la ley y los profetas. Así que, como ven, Jesucristo no inventa, sino recuerda, hace presente, retoma una clave que se venía dando progresivamente o descubriendo progresivamente en la tradición del pueblo de Israel. Este llamado es universal, tiende a abarcar a todos, solo por su condición humana, porque el Altísimo, el Padre Celestial, hace salir el sol sobre malos y buenos. Como consecuencia se reclama: sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes
es misericordioso. Jesús es bien práctico, él dice, el sol sale para todo, no sale solo para los buenos. En la casa del bueno hay luz, en la casa del malo no hay luz. En la casa del bueno llueve, en la casa del malo no llueve. No es así. Cuando llueve es para todos. Hay una motivación para ampliar el corazón de manera que no excluya al extranjero, que puede encontrarse ya en los textos más antiguos de la Biblia. Se debe al constante recuerdo del pueblo judío de haber vivido como forastero en Egipto. Esto es interesante porque nos hace entender que de la experiencia vivida se hace el anuncio. Antes ellos, como estaban encerrados en su casa, pues los cercanos, eso es lo que había ayudado. Pero cuando tuvieron que ir al exilio y vivir esa experiencia dura, se dieron cuenta de que había que ampliar. Y ahora va a enumerar el Papa una serie de textos donde, partiendo de lo que ellos vivieron, le indican a los que se han quedado lo que tienen que hacer. O sea, yo no mando a hacer a otro lo que yo no he hecho antes. O sea, lo que yo practico o lo que yo comunico debe haber sido antes practicado. Y esa es la experiencia de la palabra. No maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. ¿Ves? Fueron migrantes allá. Pues no maltrates a los migrantes que están a ti, a tu lado, que vienen de otros países. No oprimas al migrante. Ustedes saben lo que es ser migrante. Hay otra traducción que dice el extranjero. O sea, no maltrates a los extranjeros. Porque fueron migrantes en el país de Egipto. Papa pone ahora la palabra migrante porque se está hablando mucho, ¿no?, de la migración. Entonces, pero es el extranjero. O sea, este que tiene que irse porque no le queda más remedio, no buscando, o quizás, ¿verdad?, buscando una solución, pero a veces es impulsado por el hambre, la pobreza que está viviendo. Si un migrante viene a residir entre ustedes en su tierra, no lo opriman. El migrante residente será para ustedes como el compatriota. Lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Trata al que está a tu lado como te gustaría que te trataran a ti. Es la experiencia fundante. Si cosechas tu viña, no vuelvas a por más uvas. Serán para el migrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. Una tradición en el pueblo de Israel es que cuando ellos salían a hacer la vendimia o a recoger el trigo, iban todos en manada, ¿verdad? Y siempre quedaban espigas por ahí o uvas que tal. Entonces dice, no vuelvas a rebuscarla, déjala para el que venga detrás. ¿Sí? Para que encuentre algo en y esa es en el libro de Ruth, es la forma en que Dios manifiesta la benevolencia, la misericordia y luego une a los pueblos que estaban separados. En el Nuevo Testamento resuena con fuerza el llamado al amor fraterno. Así que lo que en el Antiguo se veía, ¿verdad?, como una experiencia vital, en el sentido de que yo lo viví, yo lo experimenté, yo lo comunico. Ahora en el Nuevo Testamento tiene una fuerza mayor. Viene a enfatizar la fraternidad. No es simplemente la cercanía, es que ese cercano es tu hermano. Toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mal que no quieres para ti, no lo quieras para el otro. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Insistente, ¿no? Machacuramente, insistentemente. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Es la experiencia que narra y escribe Juan, el evangelista. ¿Por qué? Porque todos sabemos de esa comunión, de ese amor profundo que sentía por Jesús, pero entendió muy rápidamente que ese amor de Jesús no era egoísta, no era exclusivo, todo lo contrario, era abierto, universal e inclusivo. Aún esta propuesta de amor podía entenderse mal,
Por algo, frente a la tentación de las primeras comunidades cristianas de crear grupos cerrados y aislados, San Pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. Y en la comunidad de Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que están de paso. Interesante. Uh-huh. Y esto es una clave para un examen de conciencia de aquellos que forman grupos, asociaciones, equipos, que a veces como que se cierran. Este no es de los nuestros, esa frasecita, ¿verdad? Uh-huh. No es que es de los nuestros, es que esto es de todos. De todo. Y a veces corremos ese peligro, ¿verdad? Formamos un grupito, una asociación y creamos un vínculo que está muy bien, pero cuidado, que no se convierta en una soga que ahogue, sino en una puerta que abre. Deja entrar, se sale, se comparte, se nutre, pero no se cierra. Este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. El amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá. Fíjense que este ya es el resumen, esto es el trasfondo. Uh-huh. La parábola del buen samaritano, entonces, no importa si el hermano es de aquí o es de allá, si es judío o no es judío, no importa. Es un ser humano golpeado. Porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes, amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa, amor que sabe de compasión y de dignidad. Fíjate que hay ahí tres palabras como bien interesantes, Uh-huh. ¿verdad? Amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Uh-huh. Amor que nos permite construir Uh-huh. una gran familia, donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y dignidad. Interesante. Así que este es el trasfondo que necesitamos tener a flor de labio para poder entender bien esta parábola, que posiblemente a muchos de nosotros nos dé una visión, una luz distinta de lo que estamos acostumbrados Uh-huh. a hacer. Porque es muy fácil ayudar a los de casa, a los cercanos, pero eso de que tener yo que abrirme a los demás es difícil, es muy duro. Por eso, próximo punto es el abandonado. ¿Quién es ese abandonado? Vamos a ver. Nos dirá en el numeral 63. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Así que ahí Uh-huh. podríamos decir que nos presenta la situación. ¿De quién va a hablar? De un hombre que estaba Herido, tirado en el camino, y había sido asaltado. tres claves. Una persona herida, tirada y había asaltado. Y estaba tirada porque había sido asaltada. No es que se había mareado, No. que lo habían asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron. No se detuvieron. Interesante. Pasan otros por el lado y en vez de acercarse, huyen. Uh-huh. Echan un pie, salen corriendo. Y algo interesante, padre, porque aquí el Papa dice, pasaron varios, y cuando leemos el texto nos muestra 3 personas, ¿ves? Pero aquí dice varios. Entonces, Sí, porque esas 3 personas Uh-huh. son ejemplos, personifican, valga la redundancia, Uh-huh. de la va- totalidad, Ok. de las personas que nos vamos a encontrar en ese camino. Uh-huh. Unas. Vamos a ver cómo las especifica. Eran personas con funciones importantes en la sociedad. Un grupo, ¿no? Un grupo, no todos, eran gente importante con funciones. Se suponía que y resulta que. Que no tenían en el corazón el amor por el bien común. Qué curioso. Tenían unas funciones que realizar, pero le faltaba algo muy importante, Uh-huh. el amor en el corazón. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Curioso, ¿no? No tengo tiempo.
para perder el tiempo, para perder unos minutos, ni siquiera para buscar ayuda. O sea que ni hizo, ni dejó de hacer, ni buscó ayuda. Uno se detuvo. Uno se detuvo. De esos tres, usted decía ahorita, de esos varios, uno solo se detuvo. Le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Entonces vemos, seguimos en el trasfondo, ¿no? Herido, tirado en el camino, había sido asaltado. Pasan, son funcionarios, huyen, no tienen corazón, no les gusta el bien común. No pierden el tiempo, no son capaces de perder el tiempo. Pero hermano, uno, sí, ¿qué hizo? Se detuvo. Además, le regaló cercanía. Interesante la palabra, le regaló. Se dispuso a dar. Lo curó con sus propias manos. Toca, se envuelve. Y puso también de su bolsillo dinero. Y además, se ocupó de él. Lo llevó a la posada, pagó la posada, pasó la noche con él y al otro día dijo, me tengo que ir, pero está pago. Y si necesitas, cuando vuelva yo te lo reembolso, ¿verdad? Ajá. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto. Retasear quiere decir peleamos, ¿verdad? Que no queremos. Okay. Le dio su tiempo. Esto es importante. ¿A quién le damos el tiempo? ¿A quién se lo regalamos? ¿Con quién estamos dispuestos a compartir? A veces tenemos tanta prisa. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando la gente me dice, ay, porque de su apretada agenda usted ha sacado este tiempo. Como, para eso estoy. Se hace a mí como una puya que me tira. Y me hace pensar, decir, tan ocupado nos ve la gente que no piensan que uno le pueda dedicar. Pues si claro. es que eso hacer un alto, ¿verdad? Sí, yo no hago ningún alto, yo comparto, estoy contigo, disfruto de estar contigo. Si tenemos 5 minutos, pues 5 minutos, una hora, pero estamos. Necesitamos aprender, y eso es lo que la pandemia nos ha ayudado a recuperar otra vez. El tiempo para darlo, el tiempo para compartirlo. Hacer como ese que se detuvo, que les regala cercanía, que cura, ¿verdad? Y que está dispuesto y que se ocupa. Fíjense esa palabra, se detuvo. Tuvo tiempo para disponerle. Él se detuvo. No se detuvo, siguió corriendo, no. Ese se detuvo es muy interesante como palabra. Y también lo de la cercanía, les regaló, ¿verdad? Muy hermosas frases que utiliza el Papa aquí. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos. Todos tenemos, todos. Y él lo tenía también, pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido. Este es el que me necesita. Lo demás puede esperar. Y sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Pausamos y en breve regresamos.
Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, ¿verdad? Y todos a través de las redes sociales también. Estamos compartiendo esta carta encíclica, la tercera del Papa Francisco, Fratelli Tutti, ¿verdad? Sobre la fraternidad y la amistad social. Y estamos en este momento en el capítulo 2, donde lleva por título Un extraño en el camino, ¿verdad? Y hemos visto cómo el Papa nos invita a hacer como esta lectura orante. Estamos haciendo una lectura orante de esta parábola del buen samaritano. Y veíamos, ¿verdad?, en el segmento anterior, cómo el Papa nos va describiendo estos varios funcionarios que tenían funciones importantes, valga la redundancia, en la sociedad, pero cómo uno fue capaz de detenerse, ¿verdad? Dice que uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero en su bolsillo y se ocupó de él. O sea, le dio su tiempo, le dedicó, pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Hemos visto entonces el trasfondo, hemos visto como el escenario. Ahora viene la aplicación. Y por eso este próximo número comienza con una pregunta que va directa al hígado, diríamos. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Fíjate que hay 4 personajes. Los salteadores, los que pasan de largo, el abandonado y herido. 3. De esos salteadores, de esos que pasan de largo, de ese que está abandonado, se añade un cuarto, el que se detiene. ¿Con cuál de ellos te identifica? Vamos a ver. Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Importante, toma de conciencia. Tenemos una tentación que nos rodea, desentendernos de los demás. Es una gran tentación. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos, en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Interesante, ¿no? Analfabetos. No hemos sabido leer, no hemos sabido leer la palabra en la vida de las personas, y por eso no acompañamos, por eso no cuidamos, no sostenemos a los más frágiles y débiles, sino que pasamos de largo. Nos acostumbramos a mirar para el costado. Ahí tenemos otra cosa. A pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Ah, no, yo no sé, no. Una palabra muy interesante. Mira qué tal cosa. Ah, no, yo no sé, no. No me interesa. Ah, y eso fue así. Y fíjate, no me di cuenta. ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Por qué no me di cuenta? Porque soy indiferente. Terrible. Asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Y lo peor, le pone un clasificador, es que yo no soy chota. Señor, no se trata de ser chota, se trata de ayudar. Y esto es terrible porque me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a todos. Si no tenemos esa conciencia, es que me voy a meter en un lío. Pues de eso se trata ser cristiano, de meterte en lío. Y como dice el Papa, el lío en la calle. No que provoques el lío dañino, sino el lío que desentraña, desarticula la maldad y crea lazos de bondad. Frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen. Solo les importa evitar problemas. No les interesa si un ser humano se muere por su culpa. Y esto podríamos decirlo con el COVID, haciendo un paréntesis, ¿no? ¿Cómo atropellamos a una persona en el carro de la vida? Pues con el COVID, si no me cuido, si no uso la mascarilla, si no tengo el distanciamiento, si no me purifico las manos. Parece que no, pero es parecidísimo, ¿no?
Pero estos son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras, quizás más sutiles. Además, como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Terrible, no queremos perder el tiempo. Ujú. No el tiempo, nuestro tiempo. Ujú. Por culpa de los problemas ajenos. Allá tú, ese es el problema tuyo. Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. Fíjate, construirse de espalda al dolor, no tener conciencia del sufrimiento del otro. Esta mañana veía en la prensa algo muy interesante, me llamó la atención. Es una foto de un invento que han hecho ahora para abrazar a los ancianos. Ajá. Y es como una casita de campaña de plástico que tiene unos brazos de plástico. Entonces el anciano enfermo en unos lugares en Estados Unidos ya lo han puesto, está dentro, y entonces la persona que no ha podido tocar ni abrazar a su ser querido mete las manos en esa especie de funda ajá. y abraza. O sea, yo digo, la verdad que la gente está inventando Inventando. mil formas. Yo decía, qué cosa tan bonita. Ya tú ves, hay una gente que está diciendo, no te puedo abrazar, pero quiero abrazarte, ¿cómo me las ingenio? ¿Cómo? Y entonces Y han hecho mucho más allá, Padre, esa necesidad de abrazar a los seres que amamos. Y uno, pues se ve en la tentación. Por ejemplo, Sí. uno ministerialmente, la gente dice que uno te dice, hermano, Ujú. por amor. Ujú. Pero digo, como el amor también es creativo, vamos a tener que hacer casitas de campaña. Sí. Mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Interesante, ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Un nuevo. ¿Cómo vamos a crear ese vínculo nuevo socialmente? Es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa ley fundamental? Que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden público y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Entonces tenemos que pensar en un proyecto humano que debe ser encaminado en nuestra sociedad, que busque el bien común a partir de esa finalidad, la reconstruya y reconstruya el orden político, el orden social, el orden económico, porque ese proyecto está en favor de las personas, hombre o mujer. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Interesante esa frase. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro, ¿verdad? Dice, con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Es una frase que el Papa pronunció en un video mensaje en Vancouver en abril del 2017, en un encuentro que hubo precisamente resaltando esa clave, ¿verdad? La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Entonces esto que estamos teniendo nosotros es vida. No estamos pasando el tiempo, matando el tiempo, nos estamos encontrando. Esta parábola es un icono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Reconstruir este mundo que nos duele. ¿Te duele el mundo? ¿Qué quiere decir que te duele el mundo? ¿Sufres por lo que estás viendo alrededor tuyo o eres indiferente y dices, ¿a mí qué?
Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. ¿Qué es lo que hizo el buen samaritano? ¿Verdad? Se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Por eso, toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. Entonces hay tres posturas: o me detengo a ayudar, o soy de los que ataco, o soy de los que huyo. ¿En cuál de esos grupos estamos? La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás. Que hacen propia. Si yo hago propia la fragilidad de los demás, esto me va a llevar a construir algo distinto. Que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído. Prójimo, que levanta y rehabilitan al caído, lo ayudan. Para que el bien sea común. El bien, esa persona, ese proyecto sea de todos. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. ¿En cuál de los grupos me pongo yo? En aquellos que buscamos solamente lo nuestro, encerrándonos, o aquellos que nos hacemos cargo de las exigencias ineludibles de esa realidad humana. ¿En qué puedo ayudar? El relato, digámoslo claramente, nos desliza una enseñanza de ideales abstractos, ni se circunscribe a la funcionalidad de una moraleja ético-social. Entonces no es cuestión de una enseñanza moral abstracta. No. Toca la vida. Por eso el relato nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. La plenitud solo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad. ¿Qué es la dignidad entonces? El que yo no me quede cruzado de brazos, que yo no viva indiferente ante el dolor, que no me quede a un costado de la vida, sino todo lo contrario, que me indigne, que me motive. ¿Hasta qué? Hasta bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. ¿Qué puedo yo hacer para ayudar? Y esto me mueve, me motiva. Importante. O ataco, como los bandidos estos, o huyo, como los indiferentes, o me detengo para ver en qué puedo ayudar. Hasta aquí nos trajo el caminito de hoy. Vamos a pedir al Señor esa gracia de tener esa amplitud de corazón, de tener ciertamente y descubrir que hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. Que no seamos simplemente funcionarios, sino personas que nos detengamos, que regalemos cercanía, usemos nuestras propias manos para curar, incluso si tenemos que dar de nuestro dinero. Oramos. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal, inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra
para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. Buenas tardes.